No, o sea, no se me ha olvidado. Estoy entrando. Te dije que me diera un poco de tiempo. Bien, entonces, vamos empezando. Me parece que no necesitamos video, ¿o sí? No, no necesitamos video. Que lee en inglés. Pregunta, ¿será posible que, bueno, lee en inglés, ¿verdad? Lo básico, o sea, no es tan complicado. Sí, la mayoría sí. Está bien. Bien, entonces me parece que como estamos empezando con el primer día y eso, entonces pues no vamos a estar resolviendo tantos problemas y eso. O sea, vamos a ver cómo va a ser la interacción primero. Bueno, está bien. Ahí está, ya, sí. Eh, También iba a grabarle, ¿no? O sea, iba a grabarle la sesión y para los que no pudieron ingresar a la hora, ¿verdad? Están 14 ustedes, ¿verdad? 14 personas. Bien, ustedes son cerca de 29 personas. Parece que sale mejor a esta hora, ¿verdad? Porque en la mañana, o no sé ustedes si prefieren en la mañana. No, profe, está bueno esta hora. Bueno, Ok, entonces, me parece que pueden ver por ahí, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a empezar, digamos, ya. La unidad va a ser la número 2, ¿verdad? O sea, vamos a empezar con todo lo que tenga que ver sobre integración múltiple, ¿verdad? Entonces, entre los temas que tienen que manejar o dominar acá, entonces son todos los que tienen que ver con integrales dobles e integrales triples. Fíjate que una integral doble básicamente, o sea, tiene varias aplicaciones, entre ellas, y vamos a ver área, cálculo de área, cálculo de volumen, cálculo de centro de masa. También, digamos, es necesario para la integración doble manejar estos que son cambios de coordenadas, como el polares. ¿Verdad? Los sistemas de coordenadas polares van a ser aquí retomados. Y también, me parece que iban vamos a ver nuevos sistemas de coordenadas. O sea, cuando estás viendo un integral triple, entonces necesita unas coordenadas que se llaman coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, que muy posiblemente se han utilizado en otros cursos. En otro curso para ustedes. No se oye nada. Christopher, me parece que tienes que modificar tu audio. Me parece que sí me escucho, ¿verdad? ¿O no? Así en el micrófono. Tienes que modificar tu micrófono, Christopher. A ver, dame esquina. Y voy agregando a más personas por acá. También pueden preguntarme por WhatsApp si tienen alguna pregunta. Pueden mandar un audio y lo reproduzco por acá. Sí, tienen que activar el audio, o sea, es cierto. Activen su audio. Bien, entonces les decía, ¿verdad? También en estos que son integrales triples, va a ser como, ¿cómo sería así? Necesario de entrada siempre hacer todo lo que tenga que ver con integrales dobles, ¿no? O sea, perdón, integrales sencillas. O sea, me refiero a tener acá desde el primer momento, ¿verdad? Desde el primer momento, el primer día de clase, entonces va a estar haciendo en las clases prácticas
integración, esa ordinaria, ¿no? O sea, básicamente una integral doble es tener, ¿verdad? Un par de integrales sencillas que resolver, ¿no? Vamos a ayudarle aquí a un compañero que dice que necesita tener la contraseña. Déjame ver. Me parece que la contraseña es 33. A ver si la puedo buscar. 33 74 42. Ok. Pero con el enlace me parece que te manda directo, ¿no? A entrar. No debería haber Sí, yo problema. entré directo desde el enlace. Sí, es que o sea, el enlace te guarda, o te asigna directo a la sala. Bien, entonces, ¿invito aquí a alguien más? Sí, eso algo que le iba a mencionar. Supongo que ya lo han hecho, pero todo lo que estén, o sea, todo ruido que esté en su habitación, en su cuarto, se escucha. Entonces, lo que voy a hacer es voy a ponerlo ahí, solo quedarme yo. Si quieren preguntarme algo, vamos a ver. Ok. Bien, entonces, me parece que sí, Pablo, soy el único que no puede escuchar. ¿Quién le puede ayudar a Pablo ahí por ahí? Ok, vamos empezando, así que, sí, ya me parece que ya estamos por acá. Ok, entonces, vamos acá directo, me parece que puedo continuar. Bien, entonces, al principio, ¿no? O sea, algo así como a manera de introducción, cuando estamos viendo esta unidad de integrales múltiples, entonces empezamos desde repasando lo que son integrales, bien. Entonces, recuerda que si vos tenés a una integral desde a hasta b, ¿verdad? Una función f, creo que puedo hacer esto, sí. Pueden ver, ¿verdad? Todavía. Bueno, los dejé mudo. Voy a quitarle el mudo. Ok. Solo que hay un problema con el audio de algunos. A mí no. ¿Se escucha? ¿Cómo se puede ver? Sí, se Sí se puede puede ver. ver. Ok. Eso vale como participación. Mira, no vale. Pero sí es necesario que me digan si están viendo ya. Ok. Parece que tienen como una moto a la par. Bien, entonces decía, si vos tenés, digamos, voy a minimizar. Entonces, si vos tenés a una integral, ¿verdad? Simple, ordinaria, una integral definida desde A hasta B. Pablo, ¿qué pasa? Bueno, les iba a mencionar algo. Bien. Tenés el micrófono encendido. ¿Qué pasó? ¿Podés decirte? Ninguna pregunta. Bien. Entonces, bueno, cuando levanten la mano es para si van a preguntar algo y eso, ¿verdad? Solo digo. No, es que me equivoqué, apreté por error la mano. Entiendo. Entonces, vamos pues. Decía, recuerda que cuando vos calculabas una integral, o sea, eso lo definíamos mediante un límite de una sumatoria. Básicamente, eso es uno de los temas que siempre se alcanza a ver en matemática, ¿verdad? O sea, defino una integral desde A hasta B como una función f de x de x, como el límite, ¿verdad? Cuando n tiene infinito de la suma, esa que va de 1 a n, de los f sub c sub i por los delta x, ¿no? Los c sub i básicamente van a ser números que van a estar en el intervalo desde A hasta B, ¿verdad? Son una sucesión de números. Son una sucesión de números que bien puede estar dada por x sub 0, x sub 1, hasta llegar al último, que sería x sub 7, ¿no? En esta figura, ¿verdad? Entonces,
Eso es la definición que habíamos dado para integrales ordinarias. Bien, de manera similar, ¿verdad? También podemos definir formalmente a un integral simple, ¿no? O sea, un integral simple básicamente dice que para cualquier función f definida en un intervalo de a hasta b cerrado, la integral definida de f en AB está dada por este símbolo, ¿verdad? Que significa integral de a hasta b de f, que es el límite cuando p entre dos barritas, que significa la norma de partición de p tiende a ser 0, de la suma de la sumatoria de 1 a n de c sub i por delta sub xi. Dice que eso siempre y cuando el límite exista y que sea el mismo para cualquier elección de los puntos c sub i que están en el intervalo de x sub i menos 1 hasta xi. Además, dice que en este caso, que el límite exista, entonces decimos que la función va a ser integrable, ¿no? Va a ser integrable en el intervalo AB. Y te había mencionado eso, ¿verdad? Que P con dos barritas significa norma de partición, ¿verdad? La norma de partición en este caso sería como que el tamaño, ¿no? De esos pequeños intervalos que se están generando. Bien, entonces admitir aquí a todos. Entonces ahora, sobre integrales dobles, ¿verdad? Entonces, resulta, ¿verdad? De que de manera análoga, ¿verdad? Como habíamos hecho la definición de integral en una línea, podemos hacer o dar la idea o la noción de un integral doble, en este caso en una superficie. Entonces dicen, para una función, ¿verdad? F. Estoy tratando que f sería una función de un par de variables. ¿Qué pasó? Sí, me puedes decir después. Entonces, esa función f además tiene que ser continua y positiva, de momento, ¿verdad? Después vamos a ver cómo se generaliza eso. Entonces dice que para todo x que está en ese intervalo de AB y y que está en un intervalo de CAD, o sea que hay un rectángulo, imagínate que tiene un plano cartesiano, así como este. Entonces tiene un rectángulo que tiene como bordes, ¿no? X igual a A, X igual a B, Y igual a C y Y igual a D. Entonces ese pequeño rectángulo es el que se ve aquí en la figura de la izquierda. Entonces, vos podés empezar a aproximar, digamos, el volumen que está por debajo de bueno, sí, por debajo de la superficie, esa que se ve en verde, y por arriba, en este caso, de ese rectángulo. Fíjate que no se escucha el audio, es porque no tienen activado su audio. Voy a mandarlo a decir. Si no escuchan el audio, es porque no tienen activado su audio en su dispositivo. Tienen que dar el permiso, por así decirlo. Me parece que en el botón a la izquierda es que sale ese aviso, ¿no? El que está al lado de la cámara, para poder activar el audio. Así es. Me dice un compañero suyo a la par de la cámara, ¿verdad? O sea, a mano izquierda me parece que salen como un auriculares. Bien, entonces, No se ven los demás, pero aquí parece como un tipo micrófono. Ahí deben de tocar para poder que se escuche el audio. Sí, es un micrófono lo que sale en el coso del audio. ok, les mando a decir. Me dicen que un micrófono que sale para la parte del audio, para los que no lo han activado. Bien, entonces, sí, otra cosa interesante, ustedes pueden hacer anotaciones por acá, ¿no? Pueden hacer como marca, ¿no? Por ejemplo, yo puedo empezar a rayar todo esto. Por ejemplo, decía, que tengo por acá, ¿verdad? Que voy a rayar ahí yo. Es el rectángulo que estoy considerando. Y además, vos podés, o sea, lo que estás considerando aquí sería calculando un volumen, ¿no? Un volumen por arriba de ese rectángulo, o sea, que está en el plano XY, y por debajo de la superficie que está en verde, ¿no? Entonces, por así decirlo, o sea, esta es la superficie que está en verde, toda esta que está acá, ¿no? Entonces, por así decirlo, hay una región, ¿verdad? Que queda limitada por arriba de ese rectángulo y por debajo de esa superficie, ¿verdad? Que está en verde. Entonces, esa área, más bien ese volumen, es el volumen que aparece en la parte de derecha, ¿no? Fíjate que dice volumen aproximado porque se supone, ¿verdad? Imagínate que yo venga con un programa de computadora, y eso lo hacen ustedes después en otras clases, que empiezan a limitar, ¿verdad? Pequeños rectángulos que están
en el interior del rectángulo original, o sea, pequeños rectángulos que puedan, por así decirlo, definir a pequeños, en este caso serían como paralelepípedos, ¿no? Esos que tienen una base rectangular y los lados son paralelogramos. Entonces, esos volúmenes se calculan, o sea, usando la fórmula esta de área de la base por la altura, y así poder calcular o aproximar el volumen buscado, ¿no? Entonces, es un primer momento, digamos, es un primer momento para cómo calcular una integral doble, ¿no? Preguntas por acá, ¿verdad? O sea, no quiero avanzar tan rápido y o sea, tanto y tan rápido. A ver. Me parece que de entrada no va a haber preguntas así, ¿verdad? Como que, claro. Sí, sí, o sea, me parece que en un momento para las preguntas pueden encontrar sus manos o simplemente preguntarte, aquí no, ya pregunto. Ok, entonces continúo, ¿verdad? Ahora sobre una, y esto es justo lo que mencionaba anteriormente, ¿no? O sea, una integral doble, básicamente sobre un rectángulo, está como un volumen aproximando una altura y un área, en este caso el área de la base. Entonces, la altura, como la función, por así decirlo, la altura de la función va a depender de, no, la altura de los paralelepípedos va a depender de lo que valga la función en el punto dado, ¿no? Digamos, U sub i y B sub i. Entonces, entonces lo que tienes que hacer es multiplicar, ¿verdad? Esa altura por el área, ¿no? El área vamos a definirlo como un delta sub i, y va a ver de que eso tiene que ver después con los, ¿cómo se llaman? La verdad es que antes hacía integral ordinaria un d de x, un diferencial de x. O sea, ahora lo que va a ver va a ser un diferencial de área. Y se va a calcular, digamos, de alguna manera. Vamos a ver la manera en cómo se va a calcular ese, ¿verdad? Entonces, fíjate que ese volumen es la sumatoria de 1 a n de ese producto, ¿verdad? Se llama una suma de Riemann. La Riemann es un matemático. Bien, por ejemplo, yo quiero aproximar, dice el volumen, dentro de la superficie aquí mostrada, ¿no? Entonces, esta superficie es z igual a x cuadrado seno de pi veces y sobre 6. Entonces, lo que vamos a hacer de inicio, ¿verdad? Vamos a definir aquí, de hecho el problema lo hace, ¿verdad? Voy a tener a un rectángulo, ¿no? Un rectángulo que está delimitado, en este caso, o sea, ese rectángulo me da una región. Esa región está delimitada por x, que está entre 0 y 6, y que está entre 0 y 6. Y resulta, ¿verdad?, que esa figura se ve de esta manera, al graficarla, ¿no? Me refiero cuando vos venís y graficás a z igual a x cuadrado seno de pi y sobre 6, esa figura es la de la izquierda. Y también la región de integración, en este caso, el rectángulo SR que me decían a mí, el que está dado por esta figura aquí a la derecha, que está en el plano, fíjate que XY. Aquí en esta parte de las integrales dobles, es necesario, en la mayoría de los casos, ¿verdad?, es necesario hacer una gráfica de la figura, ¿no? O sea, eso no, es inevitable, por así decirlo. Siempre lo vas a tener que hacer. Bueno, en este caso, obviamente, usaron un programa para graficar a esa función, ¿verdad? Bien, entonces fíjate que, mira cuál es la idea, ¿no? Como la idea es que aproximemos ese volumen, ¿verdad? O sea, porque ahorita no estamos viendo, o sea, después vamos a llegar a plantearlo directamente, ¿verdad? Con integral doble, pero de inicio lo que queremos es que encontremos ese volumen por una aproximación. Lo que se va a hacer es, se va a dividir R en 4 regiones, digamos R1, R2, R3 y R4, y en cada una de esas 4 regiones se va a escoger un punto que pertenezca a esa región. Entonces, de esa manera, la elección de los puntos va a hacerse de la siguiente manera, ¿no? En R1, ¿verdad? Se va a escoger un primer punto, ¿verdad? El que está justo a la mitad, ¿verdad? Entre eso que está entre 0 y 3 para X y 0 y 3 para Y. Entonces va a tomar el punto medio, pues por tomar alguno de ellos, ¿verdad? Y sería el punto 3 medios, 3 medios. Para esa región R2 se toma el otro punto 9 medios, 3 medios.
Y para R3 se toma 3 medios, 9 medios. Y por último, para R4 se toma 9 medios, 9 medios. Son básicamente los centros de los cuadrados, esos que forman R1, R2, R3 y R4. ¿Qué se va a hacer con eso? Se va a evaluar la función en esos puntos. ¿Para qué? Porque resulta de que yo puedo aproximar volumen tomando como área de la base a mi R, que sería, no, por ejemplo, para R1 hay un sería una primera área, y evaluar el punto medio, que serían 3 medios, 3 medios, punto medio de ese rectángulo, o el centro de ese rectángulo, va a tener una altura, porque puedo evaluar, encontrar cuánto vale Z, ¿no? Para cuando X y Y valen 3 medios cada uno. Así que lo que se va a obtener es lo siguiente, ¿no? Simplemente al evaluar la función f, ¿verdad? En esos puntos y con la área de fíjate que las áreas como son rectángulos, esos rectángulos básicamente son cuadrados, ¿no? Cuando se dividen ahí. Entonces su área está dada por el lado cuadrado, ¿no? O sea, el lado es 3, así que el área es 9. De esa manera, ¿verdad? O sea, la función multiplicado por el área de la base, y como todas las áreas son iguales, bueno, todas las áreas de esos R, ¿verdad? Son iguales, entonces solo tendría que evaluar la función en esos valores, en esos puntos. La evaluación se hace directo, ¿no? Simplemente tenés una fórmula para F, ¿verdad? Y tenés un área dada, ¿no? O sea, en este caso, al evaluar, ¿verdad? Y hacer los cálculos, resulta que el volumen aproximadamente es 486.38. O sea, en este caso lo que está pasando es, estamos aproximando volumen mediante, en este caso, esto que es una suma de Riemann, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de un integral doble? Es que entre más regiones R vos tengas, entonces más exacto va a ser ese volumen calculado. Esta parte de aquí es bastante aritmética, ¿no? Toda esta parte de acá. Fíjate que hay una clase, se llama, me parece que para ustedes sería como métodos numéricos, en donde básicamente tomas todo lo que hace en matemática y programación y lo hace en una sola clase y puede hacer problemas de este tipo, ¿no? O sea, no es complicado. Y eso sí, ¿verdad? Tendrías que llevar ya al menos programación 1 ya aprobada. Bien, entonces vamos en la diapositiva 10, me parece que son 20. La primera. Vamos a hacer un corte a la mitad, yo les aviso, ¿verdad? Ok. Entonces, por acá, fíjate que cuando se mejora, digamos, la cantidad de particiones, al principio se hicieron 4, ¿verdad? O sea, solo había 4 R, ¿no? Desde 1 hasta 4. Fíjate cuando aumentas la cantidad de particiones o de divisiones que hace en el rectángulo original. Por ejemplo, si se hacen 4 particiones, son 486 volumen. Si se hacen 9, es 280. Si se hacen 36, 276. Si se hacen 144, que sería como tener 144 pequeños cuadrados dentro de ese cuadrado grande, entonces serían 275 la respuesta, y así puedes continuar, fíjate que hasta, si son 900 cortes o divisiones, la respuesta es 275.07. La cuestión es, ¿verdad? Como nosotros estamos queriendo, digamos, calcular el volumen así como tal, no aproximarlo en un primer momento, ¿no? Entonces la idea sería que podríamos llegar al valor exacto de ese volumen sin tener que estar haciendo tantos cálculos. En este caso, ese resultado me lo va a dar un integral doble, ¿no? Si me preguntas cómo hicieron esta parte de acá, pues computadoras, ¿no? Computadoras te ayudan para hacer esos cálculos, esos trabajos. Bien. Entonces, ahora, ¿verdad? Bueno, esta nota la pueden ver por ahí. Bueno, la diapositiva se la voy a mandar. Entonces, vamos a ver la definición de un integral doble, ¿verdad? O sea, es esa definición que siempre damos por límite y sumatorio, ¿verdad? Entonces, aunque los problemas no siempre lo van a estar haciendo así. Dígame. Profesor, ¿las diapositivas van a estar en inglés o en español? En inglés. Es que no quiero traducirlas. ¿Por qué? Es un go traducirlo. ¿Ah? Es un go traducirlo. Pero como matemática que se entiende bastante, digo yo, ¿verdad? Con permiso, Sí. ¿la va a mandar por la plataforma o por el grupo de WhatsApp? Plataforma. Bueno, gracias. Está bien.
Bien, sí pudiese traducirla, ¿verdad? Pero o sea, te mentiría, ¿cómo? Cuando te prometo algo, digamos que lo voy a hacer y no lo termino haciendo porque no me da tiempo o simplemente se me olvida. Entonces, no quisiera mentirte. Bien, entonces sobre la definición, ¿verdad? Entonces digo, una función f dice, definida en un rectángulo, R está dada, bueno, el rectángulo está definido como todos los X que están entre A y B y los Y que están entre C y D. Una cuestión. Aquí siempre va a tener una región R, ¿no? O sea, un integral doble va a tener una región asociada. ¿Te acuerdas cuando estabas calculando la parte de dominios de funciones? Resulta, ¿verdad? De que en la mayoría de los casos, la región R de integración tiene que estar, de hecho, tiene que estar en el dominio de la función R. Entonces, si no, entonces pues la función no va a ser integrable, porque no va a estar definida simplemente. Entonces tiene que ser una función, en este caso, que esté en los dominios de la función f. Entonces dice que definimos la integral doble de f sobre r por, entonces se escribe así, ¿verdad? Un símbolo integral doble sobre r, esa función f diferencial de área, como el límite cuando la norma de partición tiende a ser 0, de la sumatoria de 1 a n de f de sub u i, b sub i, por los delta sub i. Fíjate que siempre que este límite exista, entonces va a decir, ¿verdad?, que la función va a ser integrable. Además, los u sub i y los b sub i son puntos que están en r sub i, y que en r sub i son las regiones en las cuales se divide r, ¿verdad? Son, por así decirlo, los pequeños rectángulos en los que la región total se va a dividir. Bien, entonces, todo esto es teoría, ¿verdad? O sea, no crean que siempre va a ser así toda teoría, pero es que tienen que verla primero, ¿no? Después vamos a hacer práctica de esto. No de esto, sino no de la teoría, obvio, sino de los problemas prácticos de aquí. Ok. Continuamos. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Un volumen B estaría simplemente dado por la integral desde A hasta B de todos los las áreas que dependen de X por D de X. Entonces, en este caso, esas áreas que dependen de X se suponen, ¿verdad? Suponete de esta manera, ¿no? Si vos tenés que calcular un volumen, pero ese volumen lo puedo calcular mediante una integral, en este caso esa integral va a estar dada como la integral de la área por d de x, porque resulta que, fíjate que si te fijas en la figura aquí a la derecha, esa que está en amarillo, hay algo que dice a sub x, tiene como grosor, ¿verdad? Resulta que eso son como que pequeñas capas en las que se va dividiendo el volumen total que está en amarillo. Si esa región A de X, una área que depende de X, vos tenés, digamos, una fórmula que te permita dar esa área en términos de X, entonces vos podés calcular el volumen directamente con una integral, no con dos, sino con una integral simple. O sea, ese método se llama método del disco, ¿verdad? Para calcular volúmenes. Este que en integrales matemática 2, perdón, calculaba volumen mediante este método de la arandela, método del disco, y también por el método de la corteza cilíndrica, ¿te acordás? Hay una fórmula ahí que involucran a un pi, ¿verdad? O sea, 2 veces pi integral de y por d, y cuadrado de x, o si no, integral pi veces integral de x cuadrado de y, o cosas como esa, ¿verdad? Entonces, también por acá, ¿verdad? Puedo definir yo una integral. En este caso, doble como integral con una combinación de dos integrales, una simple y una compuesta. Más bien, una simple y dentro de ella otra. Entonces, eso se llama hacer una integración parcial. Resulta que cuando vos tenés un orden de integración, ¿verdad? Entonces resulta que cuando vos tenés un integral doble, vos tenés un orden y ese orden te lo va a dar el orden de los diferenciales. Por ejemplo, acá, imagínate, vos tenés que el volumen B sería el integral de A hasta B, de A, del área que depende de X, de X. Además, esa área está dada por una integral ordinaria, que sería la integral desde C hasta D, de F de XY, de Y.
resulta de que yo puedo sustituir, ¿verdad? Esa integral dentro de la otra y tener esta fórmula, fórmula entre comillas, ¿no? Para la integral, para calcular volumen. Volumen sería la integral de AB de la integral de C hasta D de la función f de xy de dy y por último d de x. Así que este orden de integración primero tendría que hacer la integral respecto a y después tendría que hacer la integral respecto a x. ¿Puedo hacerlo al revés? Sí, puedo hacerlo al revés. Tendría que cambiar el orden de integración. En este caso se cambiarían los límites. Fíjate que estos límites de integración, estos que van desde A hasta B, son para X. Mientras que los límites que van desde C hasta D son para Y. O sea, cada variable tiene sus límites de integración. Eso te lo define. Eso te define el orden de integración. Veo que hay una pregunta por acá. Sí, en 9 minutos, o bueno, en 8 ya se va a terminar esto y voy a mandar de nuevo un enlace para que sigamos, por WhatsApp. Ok. Entonces, ese fíjate que sería el otro orden cuando es respecto a X primero y luego respecto a Y, que es lo que te mencionaba, y también integrales se llaman integrales integradas, ¿no? O sea, cuando en vez de tener, poner esos brackets, ¿no? O esos corchetes grandes, para indicar esa integral doble, se acostumbra simplemente a remover esos corchetes e indicar, ¿verdad?, de que la integración la va a hacer de A hasta B, de C hasta D, de la función f de y de x. Quiere decir de que la integral interior, la que va de C a D, es respecto a y, y la otra es de respecto a x. También se puede hacer al revés, así que tendría la integral de C a D de A hasta B, bueno, integral de A a D, integral de A a B, o integral doble simplemente diría, ¿no? Integral doble de C a D de A a B, de la función f de x de y. Ok, entonces, y está este teorema, se llama teorema de Fubini, para hacer cambio, en este caso, en el orden de integración. O sea, da lo mismo integrar respecto a y respecto a x, que hacerlo respecto a x respecto a y. Siempre que puedas, por así decirlo, cambiar los límites de integración. Y eso no va a ser siempre tan directo. Bueno, lo pongo de esta manera. Si los límites de integración son números, o sea, literalmente, digamos, integral de 1 a 2, integral de 3 a 4, cosas como eso. Entonces sí va a poder hacer así de simple el cambio, en este caso, en el orden de integración. Si no, va a ver algo, ¿verdad?, que va a pasar ahí para hacer el cambio en el orden de integración. Bien, entonces eso es lo primero que tendrías que llegar a saber, ¿verdad? Terminando por acá. Y, por ejemplo, vamos a hacer una integral doble sobre un rectángulo. Dice que si R está limitado entre, bueno, son todos los puntos X, Y, tales que X está limitado entre 0 y 2 y Y está limitado entre 1 y 4. Hay que evaluar esa integral doble sobre R de 6x cuadrado más 4xy cubo diferencial de área. Entonces, esto va, me parece que, bueno, me está adelantando bastante. Lo que tenés que hacer simple es, simplemente, es primero sustituir, ¿no? Me refiero a plantear los límites de integración. O sea, como son números, tenés que definirlo primero para X y luego definirlos para Y y ir haciendo la integración. Vamos a detener aquí, vamos a cortar un poco para ver que ustedes lo intenten primero, ¿verdad? O sea, tienen papel y lápiz por ahí, ¿verdad? Y primero planteen esa integral y vamos a resolverla. Está en la otra diapositiva. Bien, así que corto por acá primero. No sé si tienen una pregunta. Les dejo abierto el sonido. Sí, tienes que estar con cuaderno a la par cuando estén en clase, por favor. Espérame. No, todavía sí. Claro. Profe, en simples palabras sería entonces integrar dos veces una función. Sí, en la mayoría de los casos así funcionaría, fíjate.
Primero se integra con respecto a uno y después con respecto a otro. Sí, el orden es importante. Y de hecho, cuando integras respecto a una variable, respecto a x, digamos, entonces vos considerás que la y es constante. Después hablamos más, eso está en clase. Yes, estoy muteado. By the way, la prueba de días. Bien, todo, recuerda que todo lo que estás Cuando diciendo va a quedar como hice grabado. la dirección, Solo te digo. ¿te recuerdas que yo dije es completamente con cero o es completamente con eso kinda Hacer una pausa. completamente con cero o con B. O el mutense. O con cero o con MB. Pero vení, para lograr solucionar es más, muchísimo más corto. Una hora. Ahorita cortamos y volvemos otros 40 minutos para que sea un poco más rápido. Un poco más rápido. 40 minutos. Te odio. Más que vale. ¿Qué hablan de más? Andy. Así que tenemos la integral. Desde 1. ¿La plantearon? Sí. Ok, entonces solamente les tiene que quedar algo así como que una integral. A ver si puedo. Voy a salirme de aquí. Continuamos. Ok, sí, fíjate que los límites los puedes plantear en efecto, ¿verdad? De 0 a 2 para x, de 1 a 4 para y. Para y. Sí, y luego integrar, ¿no? Como el orden lo pusiste primero respecto a x. Claro, diste límites para x, límites para y, tienes que trabajar siempre lo más interior, ¿no? Yo lo que hice es integrar respecto a X y integrar respecto a Y, ¿no? Pero ya después no sé qué hacer, ¿no? Es como, a ver, si ya tenés todo integrado, simplemente sería evaluar en los límites inferior, superior menos límite inferior. Es como la integral simple. Ah, bueno, gracias. Bien, entonces corto acá. Esto se va a ir grabando y abro otra sesión para que todos se vuelvan a conectar, por favor. Pueden ver eso por WhatsApp, por favor. Bueno, está bien, profe. Pero, Now, of course, whenever we have a quadratic equation, how many solutions do we have?